Bien, hermanos, buenas noches. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Una vez más nos permite el Señor poder compartir no solo la comida física, sino ahora también la comida espiritual. Así que les ruego ir ahí en sus Biblias a Primera de Timoteo, donde vamos a tomar el tiempo para considerar las otras cualidades de carácter de la vida en realidad de todo creyente, pero en un sentido para aquellos que tenemos el anhelo de servir al Señor. Vale la pena que ustedes lo puedan ver no solo en estos días, sino durante toda su vida. Esas cualidades ahí están y nos pueden recordar con frecuencia. Y todo el libro de Tito nos recuerda lo que éramos y lo que Dios quiere que seamos. Esta noche, ¿cuántos recuerdan las tres cualidades que vimos ayer? Retenedor de la palabra, apto para enseñar, prudente. Y comenzamos con ¿cuál? Vamos a ver, solo los hombres me han respondido. ¿Cuál es la primer cualidad de carácter que vimos? Irreprensible, marido de una sola mujer, aunque no sea en el orden. No avaro, que gobierne bien su casa. ¿Cuántos despiertos? No soberbio, no iracundo, santo, justo, amante de lo bueno, no codicioso, de ganancias deshonestas, dueño de sí mismo, hospedador. ¿Quién da más? Sobrio. Y eso tenemos que ser. Vamos a practicar esa sobriedad ahorita. Así que el primero que me esté llamando le vamos a dar un premio. Un globo. Va a llegar uno de los jóvenes para explotarlo ahí donde me esté llamando. Les felicito, hermanos. Sé que ha sido una semana bastante ajetreada, pero muy preciosa. Les felicito de veras. No es fácil tener la casa llena cada noche, y yo no tengo que repetir lo que dijo el pastor anoche, ¿verdad? Y entiendo, había un hermano allá en El Salvador, en nuestra ciudad, una de las iglesias hermanas, que él tenía campaña cada mes. Después de un año me dijo, ya no vuelvo a tener campaña todos los meses. No es fácil, pero qué bendición poder estar juntos y aprender del Señor. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, dice la Escritura: palabra fiel, si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa o de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La razón por la que unimos estas dos partes de las cualidades, las que Pablo consideró que eran importantísimas en Creta, se las dio a Tito. Recuerden cuál era el propósito, no solo de estas cualidades, sino de toda la carta. ¿Cuál era el propósito?
Antes que eso, la carta lo dice. Corregir lo deficiente. Corregir lo deficiente. Ese es el verdadero propósito de toda la carta. Apenas hemos visto el capítulo 1 de las cualidades del siervo de Dios. Aquellos que vamos a ministrar, aquellos que tenemos anhelos de ministrar, no es suficiente haber sido convertido, discipulado, quizás terminando los estudios en el Instituto Bíblico, graduado de la universidad, y no voy a nombrar ninguna de las que son conocidas, pero todo eso es importante. Si ustedes notaron, en cada una de las listas, apto para enseñar, no está al principio, no es lo más importante, porque generalmente nosotros siempre ponemos en desbalance las cosas. La encontramos allí por la 10 y tantos, que es una cualidad importante, pero Dios quiere desarrollar el carácter de siervo, sobre todo en cada una de nuestras vidas, no solo en aquellos que queremos ministrar, que queremos servir como pastor, maestro, predicador, evangelista, y todos los ministerios que podemos desarrollar en la iglesia. Nosotros casi siempre lo enfocamos en el conocimiento. Y yo lo mencioné en alguna de estas noches, el conocimiento solo que produce envanecimiento. Entonces necesitamos el amor. Por el otro lado, también todos tenemos dones. Y los dones los podríamos ejercer en la carne. Los corintios lo hacían en la carne. Y Pablo tiene que enviar esa carta para poder poner en orden las cosas. Entonces, cualquier don que nosotros podamos ejecutar separado del amor no sirve para nada. Viene a ser como metal que resuena. Me encanta al oír el teclado, la forma en cómo lo tocan. Pero si yo puedo intentar tocar unas cuantas teclas, no va a salir ningún sonido que tenga que ver con un himno o alguna canción. Probablemente solo sé un par de términos, pero nos saldría un sonido incierto. Así es el ejercicio de nuestros dones sin amor. Y así también es el hecho de poder hacer cualquier ministerio solo por tener el conocimiento sin amor. Así que vamos aquí en Primera de Timoteo, que es el complemento. Por un lado, en Creta, Dios estaba interesado en corregir lo deficiente. Timoteo estaba en Éfeso. Ahora, ¿cuál era el problema de los hermanos en Éfeso? A ellos no les hacía falta conocimiento. Eran sumamente preparados. Pablo había tomado mucho tiempo enseñando en Éfeso, pero la carta que el Señor Jesucristo expresa en Apocalipsis capítulo 2 nos define cuál era el problema de los hermanos en Éfeso. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué habían dejado ellos? Ya ahí les di una pista. Habían dejado, no lo habían perdido, habían dejado su primer amor. Ahora, algunas veces pensamos que el primer amor es salir a ganar almas. No, el primer amor es hacer cualquier cosa para Dios sin amor. El primer amor es aquello donde estamos con una gran pasión por el Señor o una pasión por el deporte. Si hay quien se dedica al deporte, le paguen o no le paguen, él está dispuesto a hacerlo. Él puede hacer un viaje hasta con mucha dificultad porque le apasiona. Los de Éfeso habían dejado su primer amor. Seguían estudiando la Biblia, seguían escudriñando la Biblia, pero el Señor les dice que ese es un problema que ellos tenían. Y hermanos, si algo debemos recuperar cada vez que sea necesario, es reconocer, porque es el orgullo el que nos estorba, para reconocer cuál es mi actitud o la actitud que tengo para hacer cualquier cosa para el Señor. Porque aquí delante de nosotros todo parece blue. Amén.
Aquí entre nosotros, hasta su servidor podría parecer probablemente un buen predicador, pero el Señor conoce los corazones y eso es importante. Así que vamos de nuevo y continuamos con las cualidades que Dios quiere desarrollar y está desarrollando sin duda en el corazón suyo y en esta iglesia y también como iglesia local. En el pasaje que tenemos en 1 de Timoteo capítulo 3, en el versículo 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, y el que vamos a ver es decoroso. ¿Sabe que alguien podría ser un eminente predicador sin decoro? El decoro tiene que ver con el porte, tiene que ver con el hecho de poder seguir normas morales de buenas costumbres. Hermanos, hay personas que han sido desarrolladas desde su casa. Su papá o su mamá tomó el tiempo para poder decirle: usted debe sentarse de esta manera a la niña. Y al varoncito, bueno, hay que jugar donde estén allí con los amiguitos, donde vamos a ir a visitar, pero yo quiero tener siempre donde lo puedo estar viendo. Buenas costumbres. Cuando vamos a sentarnos a la mesa, vamos a esperar que nos digan dónde nos toca sentarnos. La primera noche que comimos fue una de estas noches. Yo estoy acostumbrado a comer por último. Claro, estando en la iglesia nosotros tenemos algunas costumbres, ustedes tienen la suya, y yo no sabía por qué el hermano me decía: hermanos, ya pueden pasar, y yo no sabía que nosotros teníamos que estar allí adelante para que luego, y yo veía que la cola no avanzaba. No había entendido en el momento. Hoy sí, al solo decir que vamos a comer, hoy yo ya sé, voy a estar allí en primera plana. Ahora, decoro tiene que ver con normas, tiene que ver con seguir las normas, tiene que ver con un buen porte o un buen comportamiento. En otra palabra, de buen testimonio. En el libro de Hechos, capítulo 6, a la hora de elegir diáconos, se buscó en hombres que tuvieran buen testimonio. Mis amados hermanos, tristemente a veces vamos por la vida cristiana, como iglesia, no estamos dejando una buena estela. Estela es lo que deja una embarcación en el mar. Nosotros no vamos dejando un buen testimonio. La gente no quiere saber de nosotros porque tiene una manera de pensar respecto a nosotros y muchas veces está en lo correcto. ¿Qué dice Hechos capítulo 6, versículo 3? Y hoy, para despertarnos, todos debemos de estar listos con el pasaje, porque entonces le vamos a decir: hermano, ¿puedes leer el pasaje? Carlos, David, Enrique. Hechos 6, 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones y de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Si nos toca enviar a alguien al campo misionero, pero sabemos que él no tiene un buen porte, no tiene un buen comportamiento, y si no le hemos tratado de corregir y enseñarle lo que sea necesario, probablemente vamos a ir a dejar un mal testimonio. En primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, un poquito más atrás. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Hermana, ¿lo tienes? No es que se están durmiendo, hermana, es al azar. Sí, hermana. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ahora, cuando
Pablo está en Tesalónica, en medio de los hermanos. Dice el versículo: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Buen comportamiento de una manera santa, justa e irreprensible. Ahora, hermanos, yo sé que muchas veces podríamos decir, no, eso es muy anticuado. Eso es para los creyentes de allá, de donde surgieron los menonitas. No, es para nosotros. Sabe que hay personas que probablemente tendrán una buena apariencia, pero no se trata de apariencia, se trata de buen testimonio. Un pasaje más en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Un voluntaria. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Ahora, si ustedes observan el capítulo 3, dije versículo 6. Una vez más. 3, 6. Sí, leyeron el 16. Veamos el 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis. Sí, hasta el 3. Hasta el 13. Sí. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros nos anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, pero no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Ahora, ¿quién me puede decir cuál es la palabra que se repite más veces entre el versículo 6 y el versículo 13? Desordenadamente. Ahora, no es que andaban desordenadamente porque andaban de un color y otro, no es que andaban desordenadamente porque andaban con pantuflas o un tipo de calzado que no fuese el adecuado. ¿Cuál era la razón por la cual Pablo está diciendo que andaban desordenadamente? Y que con los que andaban desordenadamente, ¿qué les dijo? Apártense, porque todo es contagioso, es increíble. ¿Qué era a lo que él le decía que andaban desordenadamente? Los que no querían trabajar. Ese es el punto. Hermanos, esta noche vale la pena. Aquellos que trabajamos en el Evangelio, la iglesia no nos debe nada. Tristemente, en nuestro país supe del caso de unos pastores de otra iglesia, no una iglesia bautista, habían demandado a la iglesia por los salarios, o le habían puesto una demanda en el área del Ministerio de Trabajo. Digo triste porque eso no debería de darse. Si la iglesia no es capaz de poder sostenernos
hay que trabajar físicamente o trabajar en lo secular. Quizás cuando vamos a comenzar una nueva obra, probablemente la gente donde vamos a trabajar, vamos a ganar aún el respeto de ellos, porque nos van a ver que trabajamos, que no estamos interesados en sus cosas. Sin perder el pasaje, quiero que busquen 2 Corintios capítulo 12. Versículo 14. Ahora quiero que vean que es el apóstol Pablo. Nadie ha dicho que los siervos de Dios no podemos trabajar en lo secular. Podemos y debemos en algún momento. Cuando la iglesia va demandándonos más, es la iglesia que puede decir, hermano, queremos que te dediques más de lleno y puede ir por partes. Pablo trabajaba con sus propias manos. Y cuando iba donde los corintios, dice aquí en el pasaje que iba por tercera vez. Yo sé que en algún momento alguien con sinceridad ha querido mostrarnos y decirnos, no, es que si va a ser pastor usted tiene que renunciar al trabajo. Algunas veces, probablemente. Pero con todo y que la iglesia en algún momento le pida que pueda dedicarse, y luego la iglesia llega a un momento que no es capaz de poder sostenerle, tendremos que ir y buscar trabajo en lo secular. Quiero que vean versículo 14. Pablo dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Léanlo en voz alta conmigo. ¿Cómo dice? Y no que no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Esto suena fuerte, porque muchas veces nosotros los predicadores, pastores, misioneros, estamos buscando no a las personas, sino lo de ellos. Algunas veces, para mí Pablo es un tremendo ejemplo. Él trabajaba para sostenerse en el ministerio. Y a los corintios no les permitió invertir en él y en el ministerio, porque los corintios no tenían la madurez suficiente para poder invertir en la obra. Y a los macedonios sí les permitió, y ellos eran mucho más pobres, sumamente pobres. Pero conocía Pablo el corazón de ellos, y siempre les permitió que invirtieran en el ministerio. Mis amados hermanos, si el Señor le llama y tiene que ir a 40, 50 minutos de aquí, y la iglesia todavía no es capaz de poder sostenerle, la iglesia enviadora, pero Dios le ha puesto esa carga, usted puede trabajar en lo secular. Ahora, cuidado con el orgullo, porque de repente entonces nos paramos delante de la gente y como yo estoy ganando, ustedes no me van a decir nada. Una vez más, tiene que ver con el porte o el buen testimonio. Si Dios usa el trabajo secular para sostenerlo, qué bendición. Aquí Pablo está diciendo que había hermanos ya en aquel tiempo que les gustaba vivir de los demás. Y siempre andaban mostrando que andaban en calamidad. Y hermanos amados, los pastores no tenemos que estarnos quejando delante de la congregación. Ahora, esto suele pasar. Cuando estaba de pastor en la iglesia que fuimos para fundar, un día se paró uno de los hermanos, el tesorero de la iglesia, y él dice, claro, él sabía las condiciones de la iglesia. A esas alturas, la iglesia me había pedido que dejara de trabajar en lo secular. Tengo más de 40 años en el ministerio y no menos de 13 a 15 años trabajé en lo secular para sostenernos. No quiere decir que no pasamos momentos críticos. Y si Dios quiere, aunque tengamos el dinero, habrá otras razones para que Dios nos enseñe de esa manera. Pero en ese momento ya la iglesia
me ha pedido que me dedique de tiempo completo dejando el trabajo secular. Pero la iglesia no tenía lo suficiente en algún momento. Y se para el tesorero y dice, hermanos, no podemos permitir que nuestro pastor ande fiando en la tienda. Ay, yo estaba con ganas de bajarlo y darle. Porque eso no se dice, ni uno, ni alguien más. Ahora él no tenía que hacer sentir lástima a la congregación. La congregación, la iglesia debe sostenerse por sus diezmos y ofrendas y Dios va a prosperarnos. Yo lo he visto por años. Pero luego hablé con el tesorero y le dije, no lo dije allí públicamente, le dije, hermano, por favor, nunca más me haga sentir lástima en la congregación. Es probable que yo estoy fiando en la tienda, pero ellos no tienen por qué saberlo. Porque hasta ahora mi jefe es el Señor y Él va a sostenerme. Y en algunos momentos voy a pasar por situación difícil. Hermanos, hasta el día de hoy Dios ha sido fiel. Yo soy el infiel. Y aquí si me cae el celular pierdo la hora. Y eso significa que nos vamos a extra tiempo. Bien, ahora, ¿cuántos damos gracias a Dios por lo que Él nos enseña? Tenemos que ser decorosos. Dice el versículo que nosotros tenemos que aprender a reconocer que debemos dar un buen testimonio siempre. Pablo estaba buscando siempre el corazón de la gente. Los hermanos valían mucho más que el dinero mismo. Y pone la ilustración, no son los hijos que deben mantener a los padres. Somos los padres que debemos estar pendientes de nuestros hijos. El otro día escuché una frase que me dejó impactado. Le decía el papá a una hija que no estaba viviendo como él quería. Le dijo, quiero que sepas, como tu papá, siempre estaré listo para cacharte. Eso me impactó. Yo no soy bueno para llorar, pero me impactó porque es lo que pienso respecto a mis hijas físicamente. Están casadas y tienen su propia familia y sus propios problemas. Pero como papá, siempre voy a estar listo para cacharles, para ayudarles. ¿Sabe que los pastores debemos desarrollar ese corazón de siervo? Decoroso. Decoroso. Número 20. Solo quisiera terminar con esta recomendación de decoroso, porque sí vale la pena. En algunos momentos vamos a separarnos de otros ministros o pastores que andan desordenadamente. ¿Se acuerdan de lo que dice el pasaje? Que Pablo recomienda que los que andan desordenadamente, le dice, sepárense. Hermanos, cuando alguien anda indecorosamente y no quiere reconocer, para él es normal, separémonos. Tengo muchos pastores conocidos, pero no con todos paso tiempo con ellos. Si ellos necesitan de mi apoyo, siempre lo van a tener. Pero hay cosas en las cuales no estamos de acuerdo. No vamos en la misma dirección. Ahora, no soy su dueño, no soy su jefe, porque el jefe es el Señor y Él es el que va a arreglar cuenta con ellos. Pero debo separarme en algunos momentos. Si nosotros como iglesia vamos a ir por aquí y vamos a hacer una iglesia buscando el decoro o el buen testimonio, probablemente en algunos momentos vamos a mantener la distancia con otro que probablemente no son decorosos. Si ustedes observan, no está diciendo que no sea buen predicador. Probablemente podría ser un buen predicador. Así que vale la pena
el paréntesis y seguimos al número 20. La cualidad número 20. Versículo 3 de Primera de Timoteo. ¿Alguien lo puede leer? Y allí la vamos a encontrar. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. No dado al vino, Ajá. no pendenciero, no codicioso de ganancias honestas, sino amable, apacible, no avaro. Bien, entonces la número 20 sería amable. Amable. Tiene que ver con el comportamiento, se comporta con agrado, con afecto y con educación. ¿Cuántas veces nosotros, por no ser muy educados, por no ser amables, a cuántos nos enseñaron en la escuela cuando en la banqueta, así es en mexicano, en la banqueta para nosotros el andén, y uno va caminando en el andén y viene una mujer en el otro extremo? No sé si les enseñaron, hay que darle ¿el qué? Para que pase al lado de donde está la pared. Ahora lo atropellamos. En nuestra ciudad uno puede encontrar muchachos estudiantes y ni los saludan. Salimos un poquito más a un pueblo y a mí me sorprendió. Todos los jovencitos que venían saliendo del colegio, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Todos nos saludaron. Estamos hablando de amabilidad. Hermanos, las demás personas no nos han hecho nada. Posiblemente usted estuvo un día así fatigado de trabajo, quizás las cosas no estuvieron bien allí en su casa, algo ocurrió y hubo desacuerdo. Las demás personas no. Vuestra gentileza, dice la Escritura en Filipenses capítulo 4, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Y para que no me vean tan serio, busquen Filipenses capítulo 4. Sí, es que todavía no he visto ninguno dormido. Porque aquí me dejaron ya que le voy a tirar. Versículo 4. Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. ¿Solo el día del cumpleaños de la iglesia? ¿Solo cuando cumplo años? ¿Solo cuando las cosas van bien? Regocijaos en el Señor siempre. Y a mí me encanta cuando Pablo hace énfasis en algo, o Dios a través de él, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que regocijaos. Y aquí está la palabra amabilidad de otra manera. Vuestra amabilidad, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ser amable tiene que ver con un buen genio. Ahora, ¿cuántos tenemos mal genio? Amén. ¿Cuántos? Amén. ¿Cuántos tenemos mal genio? Amén. No, hombre, todavía no llega. Aparte de ser mal genio, mentirosos. Hermano, todos tenemos mal genio. No, es que hoy me levanté con el pie derecho. Todos tenemos mal genio. Hay momentos que ni que nos vuelvan a ver. Con una mirada se nos sale el ángel. Como siervos de Dios, debemos ser amables siempre. Quizás perdió dinero. Quizás está mal de salud. ¿Usted cree que eso escapa de Dios? No, no escapa. Y Él dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Es la óptica con la que... No es que usted hace un cambio. No, la psicología dice, debo de decir 100 veces para que entonces... No, es una cuestión de actitud. Vuestra gentileza sea con... Y aquí está hablando a la iglesia.
Allá Pablo hace énfasis en el siervo de Dios, que sea amable. Hermanos, si queremos llevar a los pies de Cristo y al crecimiento a los que se han convertido, tenemos que ser amables. No, es que ese hermano cuesta. Y por más que yo haga, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Eso dice la Biblia. Sea amable. Fíjense que hasta el mundo inconverso sacan unos eslogan allí en los medios. Dice, la amabilidad, pásala. ¿Lo han visto ustedes? Yo lo he visto. Ahora, los creyentes, aquellos que conocemos a Cristo, debemos ser amables. Hay una hermana en Cristo que ella siempre está repartiendo tratados y entonces llega donde alguien y le evangeliza. Mira, si no recibes a Cristo te vas a ir al infierno. Y yo digo, ay hermano, este hombre no va a querer saber nada del evangelio. No hay nadie aquí que sea vendedor de oficio, porque todos tenemos algo de vendedor. ¿Cómo cree que llegue el vendedor donde el futuro comprador o el probable inversionista? ¿Cómo llega? Amable. Mire, le venimos ofreciendo este producto, si usted lo tira, se le cae, no se le quiebra, y le dice todo el cuento habido y por haber. Hermanos, lo que nosotros presentamos es el reino. No, la iglesia no es el reino, pero nosotros representamos al reino de Dios en este momento. ¿Sabe que algunas personas no quieren saber nada del evangelio? Porque nos ven la cara a nosotros. Y siempre andamos con el ceño fruncido. Y probablemente usted es amable, pero es que no se le nota. Ahora usted y yo no tenemos que ser como payaso. El payaso se sonríe aunque se ande muriendo. No tenemos que ser eso, pero seamos amables. Siempre. El evangelio que llevamos es estorbado por una de estas cualidades. Debemos de aprender a ser mansos, no mensos. Mansos. Manso tiene que ver con el control del genio. Les pregunto, ¿quién era el ícono de mansedumbre en el Antiguo Testamento? Moisés. Ahora, ¿usted cree que Moisésito era tranquilo por naturaleza? No, hombre, para que haya quebrado las tablas de la ley. Era de aquellos hombres, yo no sé si hay aquí alguno, y si alguno se identifica, qué bueno. Pero le dice, tiene al ayudante en el trabajo y le dice, alcanzame el martillo, ¿cuál? Ese, y le tira lo que tiene en la mano. Y conozco personas así. Y pastores así. Pastores que he visto y me han enseñado lo que no debo hacer. Amable. Amable, de buen genio. Algunas veces los líderes o los pastores somos severos porque queremos impresionar a los individuos. Hermanos, no somos nosotros los que vamos a cambiar a los individuos. Pobre de nosotros cuando creemos que son nuestros gritos que les van a cambiar. No, es la palabra del Señor, es el Espíritu Santo. Recordemos, el que comenzó en nosotros la buena obra. Así dice la Biblia, por lo menos la mía, no sé la suya. Entonces, si usted mañana es un pastor, un misionero que va a levantar una nueva obra, usted va a tener que tratar con toda clase de personas. Entonces la Biblia dice que debemos ser amables, serios en nuestros compromisos, pero no severos, de tal manera que nosotros transformemos la vida de los individuos. Amable. El mejor sermón que nosotros podemos predicar es nuestra vida.
tendremos que tener cuidado con no tener un sentimiento o una actitud de superioridad sobre los demás. A mí me encanta cada vez que el Señor me dice a través de su palabra quién soy yo. Los pastores no somos las eminencias y que no se les puede tocar la mano y que hay que inclinarse delante. Somos iguales todos en la familia del Señor. Solo tenemos una diferente función en el ministerio. Nosotros no somos más que nadie. No somos los iluminados. ¿Cuántas veces hemos llegado donde el pastor? Y por supuesto podemos hacerlo. Pastor, por favor, ¿podría orar por esto o aquello? Es que Dios le oye más a usted. Dios no nos oye más a nosotros. Porque todos tenemos acceso al trono de la gracia de Dios para llegar y pedirle el oportuno socorro al Señor. Pero habemos algunos. Había un hermano muy querido que llegaba donde su hermano en carne y le dice: te voy a visitar, te vengo a visitar porque ya soy diácono en la iglesia. Mira, esta es la Biblia de diácono. ¿Cuántos tienen Biblia de diácono esta noche? Probablemente todos tengamos la Reina Valera. Y si usted tiene la del Rey Jaime, pues está bien. Ahora, déjeme decirle esto. Como iglesia, cuando tengamos visitas, seamos amables. Que ellos puedan encontrar algo diferente. Como pastores, predicadores, especialmente el predicador joven, cree que ya es la gran cosota. No, recuerde, somos iguales en el cuerpo de Cristo. Y solo tenemos diferentes funciones, nada más. Y para terminar, porque gracias a Dios todavía no he dormido ninguno aquí, ¿cuál es la que sigue? Versículo 3. Una vez más, del di. Así es, ¿verdad? Versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Cuál nos faltaría allí? Porque ya vimos no avaro. Apacible. Apacible. Amable. Apacible. Lo que tiene que ver con apacible es una persona que evita andar argumentando. No es brusco en sus tratos, mucho menos violento. Es alguien agradable, tranquilo, dulce y una vez más, pacífico. Siempre va a haber provocaciones, siempre, de dentro y de afuera. La Biblia dice: bienaventurados los pacificadores. El día que usted entró a la familia de Cristo, el día que usted recibió a Cristo como su Salvador personal, llegó a ser parte de los pacificadores. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y aquellos que Dios nos llama para participar del ministerio, tendremos que ser pacificadores. Pero si a cada momento estamos buscando confrontaciones, no, es que y discusiones, eso no abona para el bienestar de la iglesia en el Señor. Hermanos, si esto también lo aplicamos en la casa, va a funcionar. Haga todo lo posible por no entrar en pleito. Sea pacificador. Saben que nuestros familiares, nuestros parientes, ellos querrán ver algo diferente entre nosotros. Un pacificador es aquel que le gusta trabajar en equipo. Por naturaleza. ¿Cuántos aquí en sus estudios seculares les enseñaron a trabajar en equipo? Vienen acá. Ahora, ¿es fácil trabajar en equipo? No. Ya el matrimonio, que es de dos, ¿usted cree que es fácil? Por eso Pablo le dice a aquellos que tienen el don de continencia, bueno les sería quedar como yo, dice Pablo. Capítulo 7 de Primera de Corintios. Pero por causa de la fornicación,
cada uno tenga su propia esposa y cada una tenga su propio marido o esposo. Porque el que se casa se atrasa. Usted puede seguir leyendo el contexto. Cuando de soltero toda la vida para el Señor, ¿y qué no hago para el Señor? Pero ahora, casado, tengo que ir a trabajar para proveer, porque si no soy peor que los inconversos. Así dice la Biblia. Ahora, estamos hablando de ser apacible. Apacible en la iglesia, apacible en el hogar, en todo lugar, en el trabajo. Es muy triste que muchos obreros no saben cómo trabajar en equipo. Y antes que usted salga al campo misionero, aquellos que tienen propósitos, aprendamos a trabajar aquí en equipo. No, es que eso no me toca a mí. Aquí nos toca a todos. ¿Usted ha oído el dicho, o todos en el suelo? ¿Y en la otra parte? O todos en la cama. O todos en el suelo. Pero es interesante que Dios nos hace una sola familia, donde no debemos de estar compitiendo entre nosotros. Si el uno no estuvo, yo lo hago. Hay un canto por ahí que dice, el uno siempre dice, no, yo lo voy a hacer, y al final nadie lo hizo. Estamos hablando de apacible. Es la persona que sabe trabajar con otros. ¿Quién tiene Santiago capítulo 3, versículo 14? Santiago 3, 14. El último allá atrás. Hermano, si lo tienes. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis y mintáis contra la verdad. Ahora, aquí encontramos que nos lleva a dejar de ser apacibles. Contenciones, fricciones. Es interesante. Yo sé que no todos aquí tienen conocimiento de mecánica, pero un motor, ¿sabe por qué no se funde mientras está en la combustión? Porque tiene una película de aceite que sube y baja con los pistones en el motor. Y eso hace, cuando le falta ese aceite, se funde. Se pegan todas las partes. Todos los metales que lleva allí, aluminio, hierro o hierro colado. Pero lo que quiero que noten es que los celos entre nosotros nos hacen contender. Y cuando queremos ser apacibles, tenemos que renunciar a los celos. En la congregación hay diferentes etapas de la vida del cristiano. En nuestra iglesia, para no hablar de aquí, porque no desconozco los detalles aquí, pero en nuestra iglesia hay algunos hermanos que ya los cargamos, les dimos la pacha, les cambiamos el diaper y todo lo demás. Y de repente ellos quisieran que en todos los cumpleaños de cada uno de los hijos, ahí estuviéramos nosotros. Y algunas veces a propósito les no podemos ir. Ay, verdad, hoy ya nos abandonó a nosotros. No sé si. Ahora, eso pasa allá. Yo sé que aquí ustedes son otra cosa. Y yo tuve que decirle a uno de ellos, no, si es que usted ya no está de que le quiten el diaper. Hoy usted tiene que quitárselo a los demás. Usted tiene que ayudar a crecer a los demás. ¿Cuántos aquí fueron hijos de una familia de 5 o más? Pero usted es el mayor. Les pregunto a los que son mayores, ¿les tocó a ustedes cargar a los demás? ¿Cuidar a los demás? Bueno, la naturaleza nos enseña. En la iglesia no todos alcanzamos ni la misma madurez, ni el mismo crecimiento. Todos debemos de alcanzar madurez. Efesios capítulo 4 dice que los pastores estamos para capacitar a los santos para que juntos hacemos el ministerio. Eso quiere decir que usted va a hablar
con su propia personalidad y va a consolar y ayudar con su propia personalidad, con las palabras que la Biblia enseña. Todos en algún momento estamos pastoreando a otro. Entonces debemos de ser apacibles, pero los celos nos estorban, también la inseguridad y también la amargura. Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios capítulo 4, versículo 31. Y hoy hemos comido demasiado y no nos vamos hasta que termine, hermano. Amén. No lo oí, entonces ya voy a terminar. Efesios capítulo 4, versículo 31. ¿Quién lo tiene? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Malicia es decir las cosas con intención de herir. Malicia no es ponerse así bien catrín, bien guapo, guapa. Aquí la palabra malicia es cuando usted dice las cosas para que lo entienda Pedro. Lo hace con premeditación, indirecta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice, quítense de vosotros toda amargura. Hermanos, aquellos que servimos al Señor debemos de aprender a descansar en el Señor. Porque si yo no tengo cuidado, me voy a amargar. Algunos en son de broma me dicen, no, es que las canas que tiene a este lado son debido a fulano. Y las canas que tiene al otro lado son debido a mengano. La verdad que tengo canas porque voy a echar canas. Pero no por ninguna. Y alguien me pregunta y me dice, ¿y usted se estresa? Ahora, tengo que aprender que Él ya me dijo, el Señor, allá yo si no aprendo, que echemos todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Quítense de vosotros toda amargura. Siempre va a haber algo o alguien que puede amargar, y cualquier amargura que anidemos nos va a estorbar en ser apacibles. También el orgullo. Proverbios capítulo 13, versículo 10. Proverbios 13, 10. Amén. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. ¿Cuántos esta noche reconocemos que Dios ya nos hizo avisados? Cuando venimos a Cristo, ya somos avisados. No, nos ha dejado aquí todo un aviso. Nosotros no deberíamos de chocar, y cuando chocamos ser capaces de reconocer, perdóname, me equivoqué, no debía hacerlo. Dice el versículo que tenemos ciertamente la soberbia. La soberbia tiene que ver con el orgullo. La soberbia concebirá contienda. Cuando usted y yo buscamos ser apacibles, no vamos a estar contendiendo. Ni en la casa, ni en ningún otro lado. Ahora, tenemos que descansar en el Señor. Tenemos que permitir que sea Dios obrando a través de nuestra vida. Pablo lo dijo de esta manera: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dijo él? Lo vivo en la fe que es en Cristo Jesús. Querido Padre, muchas gracias esta noche por todo este tiempo que nos has permitido disfrutar de la comida, del postre, del compañerismo sobre todo, Señor. Yo te alabo, te bendigo por esta tu iglesia. Gracias por cada uno de los hermanos. Señor, no he podido compartir con todos, pero sin duda son muy especiales porque tú les has hecho especiales en nuestra familia. Te agradezco, oh Dios, este tiempo durante toda esta semana, pero este día, por
ir a tu palabra y de nuevo renovar nuestro entendimiento. Señor, gracias, porque no me das como merezco, sino en tu gracia. Siempre, Señor, puedo encontrar espacio. Ayúdame a vivir estas cualidades de carácter, a ser sensible cuando me equivoco y peco. Y bendito Dios, a la hora de irnos a nuestros hogares, te pido tu bendición en cada familia y en cada uno de tus hijos. Dame a Jesús, dame